Gorrión común, también conocido como gorrión doméstico, es un pájaro silvestre muy arraigado a los ambientes transformados por el ser humano, como es el caso de ciudades, poblados y áreas rurales. Su evolución se remonta a tiempos paleolíticos, cuando el ser humano se sedentariza y desarrolla la agricultura, y se va dando de forma paralela entre ambos. Su distribución original abarca gran parte de Eurasia y el norte de África. También fue introducido por la mano del hombre en América, el sur y centro de África y Oceanía. Estas aves miden hasta 16 centímetros. Presentan dimorfismo sexual. Las hembras con un plumaje gris parduzco, mientras que los machos con parte del dorso más castaño, con babero negro y región ocular también negra. Se lo puede diferenciar de otras especies por su corona o píleo color gris. Estas aves se alimentan de semillas y migas de pan. Mientras crían, estos buscan insectos para alimentar a sus polluelos. Estas aves anidan en cavidades en árboles o en edificaciones. Gorrión molinero. Es el gorrión más pequeño, de hasta 14 centímetros de largo. Se distribuye por gran parte de Eurasia y parte de Oceanía. Tanto machos como hembras presentan la misma coloración de plumaje, con la parte superior de la cabeza de un castaño vinoso. Además, dos manchas negras en cada mejilla sobre blanco. La región ocular y garganta es negra. Habitan en ambientes más forestales y naturales. También zonas de cultivos y parques en poblados y ciudades. Anidan en huecos en los árboles, también cavidades en edificaciones. Se alimentan de semillas y frutos. En época de cría alimentan a sus polluelos con insectos. Gorrión moruno. Es un gorrión que llega a medir unos 16 centímetros. Se distribuye por el Viejo Mundo en gran parte de la región mediterránea, Medio Oriente y Asia Central, llegando también hasta el noroeste de la India y noroeste de China. Es una especie parcialmente migratoria. El macho presenta una coloración pardo rojizo en la corona o píleo, con listas negras en el dorso y también en el vientre. El pecho y la garganta más negro, al igual que la región ocular. La ceja y mejillas son blancas. La hembra es pardo grisácea. Habitan en zonas con arbolados de ribera, en donde crían en nidos cerrados sobre los árboles, realizados con ramitas. Se alimentan de semillas, brotes y frutos.
Gorrión chillón. Es un gorrión de hasta 17 centímetros de largo. Se distribuye por el Viejo Mundo en gran parte de la región mediterránea, Medio Oriente y Asia Central, llegando también hasta Mongolia y centro de China. Machos y hembras son similares en aspecto, se caracterizan por presentar un pico grande y grueso, de forma cónica, de color grisáceo con la mandíbula rosácea. La parte dorsal es gris parduzco con estrías más oscuras. La parte ventral más blanquecina y con estrías gris parduzcas. Presenta anchas líneas oscuras sobre la cabeza. A veces se observa una mancha amarilla en su garganta. Habitan en áreas abiertas en laderas rocosas. Se alimentan de semillas y frutos. Estos alimentan a sus polluelos con insectos. Anidan en huecos en laderas rocosas, también en edificaciones rurales abandonadas. Gorrión italiano. Se trata de una especie de gorrión del Viejo Mundo perteneciente al género Passer, cuya distribución abarca gran parte de la península itálica, Sicilia, Córcega y Creta. Este se diferencia del gorrión común por presentar una corona o píleo de color marrón rojizo en vez de gris, y con sus mejillas blanquecinas en vez de grisáceas en machos adultos. Las hembras son casi indistinguibles de ambas especies, con un gris parduzco casi uniforme. En aspecto se asemeja de forma intermedia entre el gorrión común y el gorrión moruno. Algunos creían hasta hace poco que su origen era híbrido entre estas dos especies del mismo género. Sin embargo, estudios recientes han comprobado de que se trata de una especie distinta. En los Alpes, el extremo norte de Italia, se pueden producir hibridaciones entre gorriones comunes e italianos. Lo mismo sucede al sur de la península itálica y Sicilia, con el gorrión moruno. Es por eso que algunos gorriones italianos de este video filmado en Sicilia presentan algunas estrías oscuras en flancos. Otros con el pico más grande, ya que el gorrión moruno tiene el pico levemente más grande que las otras especies de gorriones. Otra característica que presentan los gorriones italianos de Sicilia es la espalda mucho más negra en vez de marrón rojizo con estrías negras. El tamaño del gorrión italiano se encuentra entre los 14 a 16 centímetros de largo. Esta ave habita espacios transformados por el hombre, como ciudades, poblados y áreas rurales. Su alimentación se basa en semillas. En época reproductiva, alimentan a sus crías con insectos y otros pequeños invertebrados. Su estado de conservación actual es vulnerable. Sus vocalizaciones son muy similares al del gorrión común y se pueden oír a continuación.